Señor presidente del Gobierno de Asturias, señores, señoras consejeros, público, señorías. Es hoy el Día de Asturias, un día de celebración especial, donde, como nos gusta decir siempre, concurren dos celebraciones que son una síntesis feliz. La celebración de la Santina de Covadonga, y mañana habrá el reconocimiento público al que tantos asturianos nos unimos año tras año, y la fiesta de nuestra comunidad autónoma. Y tenemos la suerte añadida, señorías, que en Asturias, como somos gente ordenada y somos gente trabajadora, empezamos el curso político con la festividad de nuestra comunidad. En otras comunidades autónomas, las festividades de las comunidades están jalonadas a lo largo del año y están acabando, están a mediado el año. Aquí estamos empezando el curso político. Y quiero hacer especial referencia a ello porque el público que hoy tiene la gentileza y la amabilidad de acompañarnos puede sorprenderse de que se hagan alegatos tan extensos en un día de celebración, en un día donde recordamos a los asturianos que están fuera de Asturias, en un día donde queremos decirle a los premiados que nos sentimos orgullosos con ellos de que hayan obtenido un reconocimiento público en nuestra comunidad autónoma. Es que inicia Asturias también el curso político. Un curso político, señorías y señores del público, que aventuro especialmente difícil y especialmente complicado. No apto para gente pasiva ni para gente equidistante. Apto para gente comprometida y para gente que esté dispuesta a arriesgar políticamente por el futuro de Asturias y de los asturianos, dejando a un lado lo que es el cálculo partidario, partidista y, en ocasiones, bastante poco referente del interés general. Y nosotros, desde el Partido Popular de Asturias, hemos dado, creo, que algunas pruebas importantes de que estamos a lo de la gente, pero estamos de verdad. No estamos a los discursos, estamos a lo de la clase media asturiana. Aquellos asturianos que son los más, a los que a mí me gustaría reconocer en nombre del Partido Popular con una gran medalla. Ni son muy ricos ni son muy pobres, son los que se esfuerzan día a día, los que constituyen el principal alegato de esta región y para los que, en muchas ocasiones, ni hay políticas ni hay presupuestos. Y nosotros creemos que ese debe ser el objetivo general que nos debe guiar a todos en esas políticas que vamos a ir desarrollando a lo largo de todas las semanas, en los plenos, en los compromisos, en los presupuestos, en las leyes. Hay que gobernar para los asturianos que se esfuerzan. Y, señorías, estos días escuchábamos cosas, muchas cosas, algunas muy poco interesantes, otras bastante interesantes. Yo quiero decir hoy, en nombre del Partido Popular, que pone en riesgo el estado de bienestar quien gasta despilfarrando, quien gasta sin sentido y quien gasta alocadamente. No por gastar más se gasta mejor, no por gastar más se da más satisfacción a la inmensa mayoría de los asturianos, a los que, por cierto, les pedimos impuestos para nutrir el presupuesto de gasto año tras año. Y yo quiero decir una vez más que el Partido Popular, que no está en enredos, que no está en tres en raya, que es como yo acuñé que está la izquierda asturiana, tres en raya, pero siempre pierden, los tres. Bueno, nosotros estamos a lo de Asturias y porque estamos a lo de Asturias, de nada sirve hacer un discurso en pro y en favor de los autónomos, de la universidad, de los estudiantes, de los pensionistas. Ah, pero es que si no hay presupuestos no hay nada. Si no hay presupuestos no hay compromiso. El Partido Popular asumió un compromiso el año pasado y por eso este año los asturianos pagamos menos impuestos. Se eliminó en parte el impuesto de sucesiones, que era un agravio comparativo contra los bolsillos de la clase media asturiana. Y por eso, porque creemos que hay que estar en el compromiso de todos, que hay que dejarse de cálculos partidarios. Bueno,
Hay personas que tienen hasta 2 partidos ya. Cálculos partidarios es lo que no viene bien a los intereses de Asturias ni de los asturianos. Eso le viene bien a gente que tenga pequeño tamaño político, que no esté a lo de la gente y que esté a lo suyo, Por eso, señorías, a nosotros nos hubiese gustado, fíjense lo que les voy a decir, nos enteramos todos los años de las medallas de Asturias a través de un teletipo de agencia, porque seguramente quien gobierna cree que está en posesión de la verdad absoluta, que solamente el Gobierno puede interpretar quién es objeto de medalla y de reconocimiento en Asturias y que todos los demás nada podemos aportar. A nosotros nos parece un medallero insuficiente, pequeño, como en ocasiones es pequeño el tamaño del Gobierno que tenemos de momento en Asturias. Y por eso, señorías, un día como el de hoy, que debe ser un día de ambición colectiva, que debe ser un día grande, donde se engrandezcan los sentimientos de la gente, también de sus representantes legítimos que aquí estamos. Por eso, nosotros queremos llamar al optimismo de la gente, de las familias, de los hombres y de las mujeres, y un esfuerzo, una ambición desmedida por conseguir empleo, por conseguir más trabajo y de calidad. Pero también todos tenemos que hacer un esfuerzo de renovación de mentalidad, de renovación en el ámbito de los partidos políticos, también en el ámbito sindical, sin renunciar a su esencia constitucional, pero deben abordar una reforma interna para que todos podamos construir a una Asturias mejor, más ambiciosa y con más futuro. Y es evidente que nuestro país en general va mucho mejor de aquel país que cogió el presidente Rajoy, que estaba ahí en la ruina, absolutamente desacreditado y en la ruina. Pero, efectivamente, aquí lo han dicho anteriores intervinientes, tenemos problemas adicionales, tenemos problemas serios que no son problemas económicos, de los que algunos se nutrieron y se nutren y se seguirán nutriendo porque nacieron en esa desesperación económica de muchas familias españolas y asturianas. Tenemos problema de terrorismo, tenemos problema de separatismo. Y eso yo estoy absolutamente segura que nuestra nación, España, la España constitucional, la España grande, la España plural, la que nos une y nos reúne a todos, será capaz, con el Gobierno y con los partidos que están demostrando apoyo constitucional y sentido del Estado. Seremos capaces de seguir avanzando. Saldremos más fortalecidos, si cabe, que cuando se iniciaron problemas de separatismo o problemas de inseguridad, de terrorismo, porque tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ejemplares, que trabajan sin desvelo en defensa de los intereses generales de España y, por supuesto, y también de todos nosotros, de todos los asturianos. Somos, señorías, un gran país. Somos una gran región, una gran comunidad autónoma. Y lo que tenemos es que sacudirnos cosas del pasado que se han demostrado absolutamente inútiles y estériles. Son políticas del pasado que no sirven para resolver ni el presente ni avanzar razonablemente hacia el futuro que debemos avanzar todos los asturianos. Efectivamente, hay políticas en las que es difícil llegar a un acuerdo. Hay otras políticas en las que es deseable llegar a un acuerdo. Cultivemos la unidad porque la gente pide a sus parlamentos que trabajen por el interés general. En nuestro caso, por el interés general de Asturias y de los asturianos. Feliz Día de Asturias a todos los asturianos. Gracias, señora portavoz.